Alabado el Señor, alabado el Señor. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Mike Musserall, John Rosenstern, Dave Smith, Gabriel aquí a mi lado, Lauren Larson, Josh Rosenstern, el doctor David Watts y ustedes. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros donde quiera en el mundo que estén. Y me alegra, bueno, me parece que fue en la última programación del maratón. Un hermano llamó y dijo, dígale al hermano Swaggart que acabo de orar la oración de fe con él. Le entregué mi corazón a Cristo y eso me alegra. No hay nada en el mundo mayor que eso. Jesús dijo, estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Pero los pocos que le hallan han encontrado algo que es glorioso, glorioso, glorioso. Alabado Dios. Así que donde quiera en el mundo que esté, qué bueno tenerle con nosotros, quiero que lo sepa. Y yo quiero que usted sepa que el Señor le bendice en esta noche conforme a estudiamos su palabra. Busquen conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar en el capítulo 14, versículo 14. Y le voy a pedir a Dave que lea, por favor. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Presenta como ese objetivo el Señor Jesucristo. El blanco denota pureza, la nube denota gloria. El Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Cristo que siempre señala la cruz. Padre Celestial, yo pido que nos ayudes en esta noche, no solamente úngenos para enseñar tu palabra y presentar el pan de vida, pero ayuda al pueblo a entender, comprender. Ayúdanos a nosotros a hacerlo claro para que sea fácil de entender. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El libro de Apocalipsis, aunque hay puntos en otras partes de la palabra de Dios sobre lo que es el cielo, lo que es la eternidad, pero el libro de Apocalipsis entra en gran detalle más que cualquier otro. Pero todavía nosotros solamente tenemos pocas tipologías en nosotros para entender lo que realmente es el cielo, la gloria de ello. Como dije, el gran libro de Apocalipsis lo abre como ningún otro libro en la Biblia, y gracias a Dios por ello. Pero todavía solamente vemos un poco de la gloria, la majestad de lo que realmente es el cielo, lo que Jesucristo es verdaderamente. Y usted dice, bueno, podemos leer los evangelios y sí, eso nos da una gran imagen de quién Él es y lo que Él es. Pero aún todavía no es nada en comparación al libro de Apocalipsis que no lo presenta en toda su gloria. Pero como se ha dicho, nosotros lo entendemos solamente por nuestra imaginación, ¿no? Y las tipologías de la Biblia. Así que un día, por la gracia y la gloria de Dios, nosotros caminaremos en aquellas calles que vemos en este libro. Nosotros, adelante, dele al Señor un aplauso de adoración por la salvación, por la sangre del Cordero. Lo que nosotros leímos en el libro de Apocalipsis, y realmente nosotros no entenderemos en aquel momento todo lo que estamos viendo. Será mucho más de lo que nosotros predicadores y ustedes tratan de entender mientras leen la palabra de Dios. Pero le doy gracias a Dios en esta noche, que mi nombre, su nombre, está escrito en el libro de la vida. Y por la gloria de Dios, yo tengo mi boleto. Alabado Dios. Yo tengo mi boleto. La cuenta fue paga mucho tiempo atrás, cuando en el juicio estuve entre el rey y aquel que abrirá los libros y no se puede encontrar nada. Entonces mi corazón se alegrará y lágrimas de gozo fluirán, porque la cuenta fue paga hace mucho tiempo. Gloria a nuestro Dios. Mucho tiempo, mucho tiempo. Oh, la cuenta fue paga hace mucho tiempo atrás. Cuando en el juicio estaré ante el rey, la cuenta fue paga hace tiempo atrás. Alabado Dios. Yo quiero que vean la palabra aquí que leímos en esta porción del versículo. El Hijo del Hombre.
Obviamente aquí esto habla de la encarnación de Cristo, Dios viniendo a ser hombre. Para salvar a la humanidad esto tenía que suceder. Tenía que haber un pago, un rescate que se tenía que pagar. Y Dios no puede morir, y es lo único que pagaría la deuda, la muerte de uno perfecto, uno que no tenía manchas sobre sí, ningún pecado en lo absoluto, no solamente aparte o fuera de su vida, sino nunca, en palabra, pensamiento o hecho, él falló al Señor en una instancia. Y damas y caballeros, les digo lo siguiente, Él no le fallará a usted tampoco. Gloria a nuestro Dios, Él no le fallará a usted tampoco. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él tenía que venir a ser un hombre. Y aquí está lo maravilloso de ello. Él será un hombre, aunque nunca cesará de ser Dios. Él será un hombre para siempre. Quiero que piensen eso. Las marcas en sus manos, las heridas en su costado, las heridas en sus pies estarán allí para siempre, en 1000 años, en 1 trillón de años del día de hoy. Y Él se entregó a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Mi salvación y la suya no vino gratuitamente. Costó mucho dinero. Costó a que Dios entregase a su único hijo, entregándose o bajando, descendiendo de un trono glorioso como nuestras mentes no pueden entender, para venir a este cuerpo mortal y morir en una cruz, para que todo aquel que quiera pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Yo no sé ustedes, pero yo lo siento eso en esta noche. Alabado Dios. Él se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto, nunca fallando en lo absoluto. Por eso se le refiere como el Hijo del Hombre. Y lo es. Y Él es el hombre, Cristo Jesús. Alabado Dios. Vamos a ver un poco hoy la batalla de Armagedón. Y Dave, vamos a continuar, por favor. Adelante. Que tenía sobre su cabeza una diadema de oro. Corona del vencedor. Ahora, espera un momento, por favor. Dice que tenía en su cabeza corona de oro, corona del vencedor. Jesucristo derrotará a Satanás, a todo espíritu demoníaco, pero no lo dije bien. Él hizo eso en la cruz del Calvario, 2000 años atrás. Y Él usurpó autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Satanás está derrotado. Él tal vez me mienta a mí o a usted y dice que puede hacer esto y aquello, pero yo lo he dicho muchas veces y lo reitero. Si Él lo pudo haber hecho, Él ya lo hubiese hecho. Vamos a reiterar eso otra vez. Satanás dice, yo le voy a destruir, voy a hacer esto, aquello. En algún momento el diablo le ha hablado al oído. Bueno, cuando usted se salvo le va a suceder, porque él le odia y quiere engañarle. Él le va a decir que va a hacer esto, aquello, que le va a matar. Le dice que eso que tiene en su cuerpo es cáncer. Le dice que usted no va a tener dinero, que va a estar en bancarrota. Toda mentira que puede lograr que usted crea. Pero si él hubiese podido hacer esas cosas, ya las hubiese hecho. Pero no las ha hecho porque no lo puede hacer. Porque aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en este mundo. Alabado Dios, alabado Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Usted cree que Satanás está derrotado? Amén. Está derrotado. Así que usted puede tener ese consuelo cuando se enfrente a usted. Dígale quién es él. Él es una basura. Alabado Dios. Y ahí está. Nos está diciendo aquí que ese conflicto en Armagedón será ganado por Jesucristo. Él no tiene una corona después de la batalla, la tiene antes de la batalla, queriendo decir que ya está
la situación como debe de estar y Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Él va a derrotar el poder de las tinieblas. Y si usted va a estar allí, cuando esto esté sucediendo, cuando Él vuelva con millones de sus ángeles y todo hijo de Dios que ha vivido, usted estará allí. Y usted va a observar la gloria del Señor de una manera como no se lo puede imaginar. Y le doy gloria a Dios por eso. Alabado el Señor. Muy bien. Hermano Swagger, al entrar a esta conversación, si nos podemos enfocar en un momento, en el momento en el que sucede la batalla. El anticristo lo que quiere hacer en este tiempo en particular, su intención es que, número uno, pueda destruir a todo judío en la faz de la tierra, y número dos, que él pueda tomar por completo a Jerusalén. En esto podemos ver a Satanás a través de este individuo que viene muy rápido contra lo que vemos en el libro de Génesis, que es la promesa de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham, que hubiera un pueblo y que fuese un pueblo, la promesa que se le dio a Abraham, Isaac, Jacob, expandido a la simiente de Jacob, el Señor Jesucristo finalmente, pero con eso también el Cordero de Israel, la ciudad de Jerusalén incluida en todo esto. El anticristo desea la tierra, por eso es que esto va a suceder en la localidad que sucederá. Y Dios viene no porque Él quiere, digámoslo de esta manera, el anticristo no está tratando de derrotar las fuerzas de Dios, tanto como lo que quiere, que es destruir al pueblo de Dios y quitarle la tierra. Eso es lo que Dios va a detener. Él va a ponerle un alto. El hombre ha tratado de hacer esto de lo que estamos hablando ya durante miles de años. La tierra de Israel ha pasado bajo la autoridad del reino, a imperio, hasta que en 1948 Israel fue reunido. Queremos hablar de profecía cumplida. Eso fue la reunificación de Israel. Gracias a Dios. Finalmente será cumplido todo eso como vemos en la Escritura. Pero solo para ser claros, y quiero que la gente siempre mantenga esto en su mente al seguir adelante, que lo que se está viendo aquí es a los judíos, al pueblo de Dios y a la tierra de Israel, particularmente a Jerusalén, que es lo que Él quiere. Esa es la localidad, Jerusalén, donde número uno, Dios ha escrito su nombre, Él ha firmado su nombre. Y en segundo lugar, ahí es donde Él va a establecer el trono por la eternidad, que es lo que Satanás ha querido desde el principio. Él ha querido ascender y sentarse en el trono de Dios. Jerusalén es el trono eterno, la localidad donde estará la nueva Jerusalén cuando descienda. Así que creo que es importante que no malentendamos esto, porque todas las escrituras del Antiguo Testamento que se dan como simbología de lo que estamos leyendo en Apocalipsis, todo, hay muchos cumplimientos, pero todo esto nos regresa a eso, al anticristo, que desea destruir a Israel y quitarles la tierra y Jerusalén. Papá, yo sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero yo creo que eso es importante, poder analizarlo. Acabo de leer un libro sobre cómo Adolfo Hitler llegó al poder. Y entraron dando grandes detalles. Este libro tiene unas 500 páginas y da muchos detalles sobre esto. Pero desde el principio de su vida pública hubo ese odio allí por los judíos. Y yo sé que Satanás es el autor de tal cosa, lo sé porque tenemos a poderosos individuos aquí en los Estados Unidos. Henry Ford, uno de ellos, muy antisemita. Así es. Y yo sé que es Satanás que pone eso en el corazón de la persona, pero es difícil imaginar a alguien que casi no conocía judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía él ese odio presente? Sabemos que Satanás lo provocó, pero tienen que ceder a eso, ¿no? Ellos no simplemente lo escuchan y lo desechan, ellos escuchan a Satanás, aunque no saben que Satanás es Satanás. La razón por qué los hombres en la historia han tenido tanto odio por los judíos realmente es porque han levantado su cabeza contra Dios. Y eso ha sido lo que ha precipitado todo eso, lo podemos ver. Pero realmente es porque
tienen odio en su corazón hacia Dios, es lo que los salmos nos dice. Pero Adolfo Hitler realmente, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, geopolíticamente y económicamente hablando, Alemania estaba en desastres, estaba en bancarrota. Después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí, era un desastre económico. La gente literalmente necesitaba barriles de dinero para comprar una barra de pan. El precio del pan era una cosa en la mañana y otra cosa en la tarde. Pero realmente no fue razón por este odio. No Adolfo Hitler individualmente, pero lo que pasó fue que creó una oportunidad donde el pueblo judío, que era extremadamente inteligente y educado y muy religioso también, la sede de muchos de los movimientos religiosos, Alemania estaba ahí, pero lo que causó fue, y para que Hitler llegara y él pudiera identificar y culpar al judío por todo. Y eso es lo que sucedió, y así es como él comenzó a engañar al pueblo en Alemania, creando una mentira acerca de estos individuos. Ellos se habían asimilado ya en la cultura, estaban haciendo bien, les iba muy bien ya en la economía, en los negocios, pero la culpa llegó diciendo que los judíos estaban destruyendo todo. De hecho, Hitler destruyó a los judíos por no entrar a la escuela de arte. Él, no podía trazar a la gente muy bien, a los rostros, no estaba no era muy bueno en dibujar, pero culpó a los judíos porque no lo admitieron. Él dijo, los judíos están a cargo de todo y ellos han coordinado esto contra mí, así que se fue al nivel más bajo. Pero una vez más, regreso a esto, el odio en su corazón y en todos aquellos que lo rodeaban al desarrollar el Tercer Reich fue por causa del odio hacia Dios. Por eso es cuando nos fijamos en el ambiente actual y la historia reciente, tenemos que entender que es el corazón perverso del hombre que odia a Dios. Por eso es que vemos que todo esto sucede. Cuando hace un año atrás viste que estaban quemando Biblias en Portland, Oregón, creo que fue, quemando Biblias. ¿Por qué? Si no hay nada en la Biblia que cause que una persona se conduzca de esa manera. Hermano Swagger, rápidamente, solo para seguir adelante con lo que Josh estaba diciendo. Desafortunadamente, al final de su vida, Martín Lutero, el gran reformista, publicó muchas cosas antisemitas, y esas cosas eran usados por Hitler y el partido nazi para decir, hey, el héroe de Alemania está contra los judíos, así que tenemos que estar en contra de los judíos. Así que podemos ver este antisemitismo a través de la historia para hacer que los judíos fuesen esa escapatoria. Yo creo que Martín Lutero, y no podemos ver esto superficialmente, esta parte de su legado, es una parte muy desafortunada de su legado. Bueno, respóndeme lo siguiente, entonces. ¿Se puede odiar al pueblo judío, a quien Dios ha levantado y les ha prometido restauración, y todavía ser salvo? Eso es algo muy difícil cuando uno se fija en lo que Dios pudo hacer en su vida y lo que Dios hizo a través de él. ¿Y dónde estaba al final de su vida? Bueno, yo creo que por causa de las cosas que él se hizo a sí mismo cuando estaba tratando de agradar a Dios, él hizo mucho daño. Creo que su estado mental al final de su vida. ¿A qué te refieres? Martín Lutero pasaba largos periodos de tiempo ayunando, exponiéndose al clima, porque estaba tratando antes de entender lo que la gracia era y lo que el Nuevo Testamento era, estaba tratando de apacentar a Dios. Así que a través de la historia se ha escrito de que tal vez sufrió diferentes problemas mentales, comenzó a sufrir de enfermedades mentales. No estoy excusándolo, pero creo que parte del problema es que los judíos no aceptaron su mensaje y él estaba enojado acerca de eso, así que él dijo, vamos a tener que sacarlos de Alemania. Pero lo que escribió y lo que dijo fue usado por el partido nazista y muchos, porque la iglesia alemana permitieron que eso continuara y nadie habló acerca de ello, nadie dijo nada cuando la gran persecución comenzó. La gente estaba siendo atrapada y solamente hubieron unas cuantas voces como Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, que dijo, no, esto no es correcto, y finalmente él pagó con su vida por ayudarlos. Así que es una mancha grande sobre la iglesia en general y
Y el legado de Lutero también sufrió. Pero vemos en la historia que la gente culpa a los judíos y que los hizo esa escapatoria, esa persona culpable en la plaga negra en Europa, culparon a los judíos porque todos estaban muriendo. Los judíos estaban cumpliendo las leyes dietéticas y se lavaban y limpiaban y no se morían. Así que vemos que este tipo de cosas, son inspiradas por el diablo y es por un odio contra Dios. Bueno, nosotros ahora en este tiempo estamos viendo más antisemitismo en esta nación americana que en toda mi vida. Yo nunca he visto tanto como vemos hoy. Unos meses atrás sabían que si una persona era judía le golpeaban, ¿no? Sí. Y ese es el poder de las tinieblas que están operando. Y pensamos cómo la iglesia a finales de los 30 permitió que eso sucediera y estamos viendo el antisemitismo de vuelta en seminarios y en la academia y en la iglesia, donde la gente está diciendo que la Israel nacional no tiene nada que ver con la Israel bíblica y tratan de separar los dos, y lo que hemos hablado antes, el supersacionismo, que la iglesia es Israel, y esto no es correcto. Israel es Israel y la iglesia no es Israel. Dios tiene un plan y un propósito para Israel. Los grandes esfuerzos cuando sucede el arrebatamiento y los creyentes sean removidos de este mundo, el antisemitismo va a explotar en esta nación, en esta propia nación, porque no habrá fuerza restringente, aquel que dirigirá hasta que sea removido y entonces llegará el fin. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de cómo tratamos a aquellos que Dios ama. Es una posición no muy sabia. Permítame decir esto porque siento como que es importante. Cuando nos fijamos en nuestro país el día de hoy, en los Estados Unidos, tenemos problemas en este país, no hay duda alguna. Eso es una subestimación, pero las mentes más grandes de Wall Street y de Washington están tratando de averiguar cómo solucionar estos problemas. Y yo les solucionaría o les podría yo decir a ellos que si regresamos a la raíz y a la fuente de por qué Estados Unidos es una gran nación, y no es por causa de ninguna de esas instituciones, por dos razones. Número uno, esta nación ha sido la misionera, la evangelista para todo el mundo, por el bien del evangelio del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, en los momentos más fuertes, cuando se trató de dar ese voto para Israel, para convertirse en una nación dentro de las Naciones Unidas, los últimos momentos, los Estados Unidos se levantó y dijo: apoyamos la formación del Estado de Israel. No hemos sido perfectos en nuestra relación con Israel, pero hemos hecho mucho para estar con ella, y yo le doy gracias a Dios por eso. Cuando uno va a Israel, el pueblo allá, ellos aman a Estados Unidos, a los estadounidenses. Pero es por los creyentes nacidos de nuevo en esta nación que hay favoritismo hacia Israel en este 100%. gobierno. Yo tuve el embajador del Congreso para Israel y estuve con él cerca de 2 horas, con él en Washington. Y él me preguntó: yo no entiendo esto. Él dijo: nosotros los judíos no votamos por Ronald Reagan cuando él era presidente. No votamos por él. Y él ha sido mejor para con nosotros que cualquier otro presidente que recordemos en nuestra vida. Y no sabemos por qué. Y le dije: caballero, es por los millones de creyentes nacidos de nuevo. Y estoy seguro que el presidente Reagan en su corazón ha tenido sentimientos positivos hacia Israel, pero a la vez él quiere ese voto conservador. Y es por los hijos de Dios comprados por la sangre, que ese amor que él tiene el cristiano hacia Israel, eso es lo que ha causado que esta nación esté como ha estado a favor de Israel. Y eso se está debilitando hoy día. Cada vez se debilita. La razón por qué el doctor Watts acaba de decir eso es porque hay enseñanzas que la iglesia reemplaza a Israel. Y si usted lee la palabra de Dios, tiene que alegorizarla y reemplazar a la iglesia. Pero, disculpa, ¿a qué te refieres con reemplazar a Israel?
exactamente lo que dice. Cuando usted lee la palabra de Dios y las promesas, dicen que la iglesia es a quien se le está hablando, no a Israel, y todo eso cesó desde hace mucho y mucho más de lo que pudiéramos nosotros entrar en detalle, pero el hecho es que están tomando a Israel, sacándolo de su lugar. Pero el Señor lo dejó en claro desde el principio. Él le dijo a Abraham: yo bendeciré a quienes os bendijeren y maldeciré a quienes os maldijeren. ¿Crees que estaba El hablando Señor en lo serio? dijo en serio, y lo podemos ver el día de hoy en esta nación, y lo podemos ver en toda la historia. Podemos ver a todos los imperios que tuvieron una oportunidad de ser bendición y ayuda a Israel, ser bendición y ayuda al pueblo de Dios, y ya no existen. Yo aún hasta podría decir que, miren, yo he estado en Londres, he estado en Inglaterra, hermoso, ahí tiene riqueza y tiene mucha historia, gente maravillosa, pero el imperio británico, el sol ya se puso sobre ellos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo retuvieron la ayuda con el dilema, o más bien le retuvieron la ayuda al dilema judío, porque Hitler quería darle a los judíos a todo el mundo, y nadie, ni siquiera los Estados Unidos, de hecho, quisieron a los judíos. Así que los mantuvieron cautivos, los mantuvieron literalmente cautivos desde el principio, en Alemania, en Europa, y se los llevaron. Estuve en Alemania no mucho tiempo atrás, y a unas 30 millas de Múnich está el primer campo de concentración construido para los judíos. Allí los destruyeron. Y dicen que cuando esos crematorios estaban operando se podía oler los cuerpos a 30 millas de distancia en Múnich. Y nosotros fuimos a ver aquel lugar. Obviamente ahora ya el lugar está muy limpio, no tiene la apariencia de lo que era en aquellos años, ¿no? Es algo que es una atracción ahora turística, pero yo miré allí dentro, yo vi esos crematorios donde hombres, mujeres, niños, niñas, sus cuerpos fueron quemados allí. Primero los mataban con un gas letal, ¿no? Ciclón B. Ciclón B, así se llamaba, y luego sus cuerpos eran quemados en esos hornos. Y usted se pregunta si el pueblo de Alemania, parece que ellos no hablaron en contra de ello. Bueno, hay mucha discusión sobre eso. 2/3 partes de la familia de mi abuelo fueron puestos en esos hornos. Creo que fue en Auschwitz, si no me equivoco. Así que nuestra familia, si yo estuviera vivo, si usted hubiera estado ahí y eso fuera lo que estuviera sucediendo, una buena probabilidad de que nosotros hubiéramos estado en esos campamentos y no hubiéramos salido de ahí. Pero el hecho es que el pueblo alemán, miren, la gente esté en desacuerdo. Yo mantengo que el pueblo alemán sabía. Repite. Yo mantengo que el pueblo alemán sabía. Había suficientes compañías alemanas y manufacturas, fábricas que utilizaban el trabajo de los judíos. Había propaganda, sí. Todos tenían su propaganda, pero el pueblo alemán sabía lo que estaba pasando, porque habían negocios judíos que fueron destruidos y ahora estaban en las manos de los alemanes. Sabían que había una ausencia de los judíos en la sociedad. Pero en su totalidad eran el pueblo más inteligente. Realmente una nación es absurda o tonta, francamente, no usar algo de esa magnitud. Realmente los judíos tuvieron una tremenda parte en Alemania siendo destruida, ¿no? O derrotada. Muchos vinieron aquí en los Estados Unidos y dieron esa ventaja a los Estados Unidos. Fueron instrumentales en muchos avances. Tal vez es algo que muchos no consideran, pero nosotros hicimos el avión P-51 Mustang que detuvo la Fuerza Aérea Alemana. Y el avión no podía funcionar como debía funcionar en aquel momento. Pero un ingeniero judío dijo: vamos a poner un motor Rolls Royce en ese avión, y funcionó. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Esa fue solamente una cosa. Fueron instrumentales en la bomba atómica. Tremendamente. Y es absurdo el destruir la inteligencia, ¿no? Bueno, pero Dave,
Versículo 15, por favor. ¿Quiere leer la última estrofa? Claro, claro que sí. Y en su mano una hoz aguda. Representa la cosecha que se va a llevar a cabo en la batalla de Armagedón, como lo describe el resto de este capítulo. Adelante. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. El primer ángel predicó el evangelio eterno. El segundo predijo la caída de Babilonia. El tercero proclamó una advertencia acerca de la marca de la bestia. El cuarto anuncia la batalla de Armagedón, aunque acontecerán dentro de 3 años. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. La batalla de Armagedón que está por acontecer y presenta el hecho de que la maldad del anticristo habrá alcanzado un clímax. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra. Se refiere a Cristo, quien dirigirá este evento tan importante. Y la tierra fue cegada. Lo que acontecerá en la tierra que, al menos en cuanto a los acontecimientos trascendentales, son orquestados desde el cielo. Se nos está dando aquí una vista, un vistazo a lo que va a suceder en la batalla de Armagedón. Esto fue escrito 2000 años atrás y todo esto va a suceder. Hoy en día estamos más cerca que nunca, pero la gracia de Dios, por su gracia no estaremos aquí. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. En eso creo. Yo creo que va a suceder en cualquier momento ya. Y estas cosas entregadas aquí en el libro de Apocalipsis sucederán en ese tiempo en particular. ¿Cuántas iglesias están tratando con esto hoy día? No lo sabemos, pero podemos decir cuántas. ¿Alguien tiene una idea sobre eso? Mi inclinación es que muy pocos. Repítelo, por favor. Muy pocos le ponen mucha atención a la escatología y a los eventos de tiempos finales y profecía bíblica. Si usted escuchó y vio la televisión, pudo ver o podría ver que las personas ya no enseñan ni predican esto. Pero fascinante lo que leemos aquí. Regresamos al libro de Amós, capítulo 8, versículos 1 y 2, cuando el Señor le habló a Amós con respecto a Israel, diciendo que hay una canasta de fruto. El fruto de verano era el último que se tenía que cosechar y aquí el fruto realmente estaba más que maduro. Nosotros estamos viendo la maduración del fruto de maldad suceder en nuestra sociedad y está acelerando. Y en el último año y medio tiene una multiplicidad de movimientos. Estamos confundiendo los géneros, estamos confundiendo la realidad de bien y mal, estamos criticando lo que es bueno y llamándole malo. Estamos viendo la manifestación de maldad como lo que nunca hemos visto antes. Satanás está madurando en el corazón de los hombres y se está perturbando más. Este último juicio, de hecho, es un cumplimiento más grande del Peshur, de lo que vemos sucediendo en Amós capítulo 8. Hablando entonces de lo que iba a suceder en Israel, pero el cumplimiento futuro de esto es el evento del que estamos hablando, la ira de Dios derramada. Y esta hoz para traer la cosecha es una cosecha de juicio. El libro de Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 3, el Señor dice que Él los iba a traer al valle de Josafat, que significa el valle de juicio. La palabra Josafat significa eso, para rogarle a las naciones del mundo para juzgarlas. Va a haber un juicio venidero, pero la maldad va a incrementar en preparación para el juicio de Dios. Yo no creo que vamos a ver a la sociedad salva, pero aún así, hermano Suárez, la mayoría del movimiento de la iglesia aún piensa en dominionismo, que nosotros vamos a traer a la tierra a un lugar de arrepentimiento y prepararemos la tierra para el regreso del Señor. Cuando en realidad empeorará antes de mejorar. Y se está empeorando. No debemos salvar a la sociedad, sino predicarle el evangelio de Jesucristo. Así es. Es impresionante que estábamos hablando de Alemania y cuán ciega la gente estaba al principio del nazismo y todo lo que sucedió en ese país, la matanza de los judíos y todo eso. Pero mucha gente está ciega ahora mismo y no ve lo que está sucediendo en este país y en el mundo, ahora mismo. Tienes razón. Hay algo muy importante, 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
porque no detienen la verdad en justicia. Dios dijo que Él enviaría un gran engaño para creer la mentira. Hay dos cosas que están pasando. Los corazones malos de los hombres han rechazado la verdad y eso por supuesto trae sobre sí en sí mismo un juicio, y también ahora está Dios juzgando el corazón de los hombres, permitiéndolos ser engañados porque están rechazando la verdad. Por esto es que la cruz está separando a la iglesia. Aún estamos hablando de unidad, pero realmente estamos viendo división. La cruz va a ser esa línea divisoria de aquellos que realmente aman a Dios y de aquellos que verdaderamente no quieren la verdad de Dios, que quieren una forma de piedad, pero niegan el poder de ella, que es la cruz. Jesucristo se llama el Hijo del Hombre. Eso habla de la cruz. Ahí está. Y que Él estaría en aquella cruz y se entregaría como sacrificio por la humanidad. Y yo sé que estuvimos en Israel ya, bueno, no fue la última vez, pero sí una de las veces que estuvimos allí. Y el alcalde, ¿cómo se llaman los kibbutz o algo así? Kibbutz. Él nos invitó allí a ir a ver lo que él había hecho. Y nosotros pues fuimos, creo que Jim Woolsey estuvo con nosotros, o tal vez fue Donnie, no estoy seguro. Y si no me equivoco, nosotros estábamos mirando todo lo que estaba sucediendo. Y dijo, ¿ves ese monte allí? Era un gran monte. Y en su pueblo o su kibbutz estaba en la llanura. Me dijo, Amós trabajó con las ovejas en esa área, en esa colina. Y eso da realmente un sentimiento inusual, el leer algo que tiene más de 2.800 años de antigüedad y saber que lo que ellos dijeron se ha cumplido y se va a cumplir. Bueno, Dave, adelante, por favor. Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, Presenta el quinto ángel de este capítulo. teniendo también una hoz aguda. Describe el hecho de que los ángeles tendrán una gran parte que jugar en la batalla de Armagedón. Yo no me sorprendería si los ángeles se revelan ellos mismos a la iglesia en este propio tiempo en el que estamos viviendo. Nos estamos acercando a estos tiempos de que esto se cumple. No digo que el Señor me dijo esto, pero simplemente pensando que es muy posible que un ángel se revele al pueblo de Dios hoy día. Es posible. Y yo, bueno, lo apreciaría si eso sucediese, ¿no? Bueno, adelante. Y otro ángel salió del altar. Es el altar modelo después del cual se fue hecho el altar de bronce en la tierra. Y una vez más, esto tiene que ver con el altar de bronce que estaba enfrente del tabernáculo y estaba enfrente del templo, donde los sacrificios eran ofrecidos 2 veces al día y doble en el día de reposo. Una vez más, esto presenta el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, porque a esto refería y es lo que significaba. Yo creo que el Señor ha levantado a este ministerio para proclamar la cruz de Cristo a esta nación y el mundo, no solamente América, pero todo el mundo. Y yo creo eso con todo mi corazón. Ustedes son parte de ello. Ustedes por la televisión, decenas de miles de ustedes por la televisión son parte de esto. Y yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas que nunca hemos visto antes. Y sé que algunos dirían, bueno, ¿realmente usted cree eso? Claro que lo creo, creo que el Señor va a aparecer y creo que el Señor mostrará a sus ángeles. Tenemos un relato de lo que harán y lo que Dios va a hacer, los ángeles estarán envueltos en ello por la gracia de Dios. Así que nosotros tenemos que anticipar lo que Dios va a hacer para creer lo que Él va a hacer. Y es fácil simplemente dejarlo a un lado
y decir, bueno, yo voy a la iglesia 2 o 3 veces a la semana y eso es lo que sea. No, nuestras mentes deben de estar enfocadas en la palabra de Dios, creyendo a Dios para hacer grandes cosas. Yo creo eso. Bien, Dave. El cual tenía poder sobre el fuego. Se refiere al fuego en el altar, que realmente es el juicio de Dios. Ese juicio cayó sobre Cristo en lugar de nosotros. Y gracias al Señor, en la batalla de Armagedón caerá el anticristo, el juicio de Dios. Y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. La repetitividad de estas palabras declara la importancia de lo que está a punto de suceder, porque su resultado afectará a la tierra en gran manera. Adelante. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Él recoge la vid de la tierra en un lugar llamado el Armagedón. Y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Se refiere a las naciones convocadas que se reunirán en el valle de Josafat. Ahora bien, Dios es un Dios de amor si Él presenta ira como la vemos aquí a este mundo. ¿Qué opinan ustedes? En el libro de Apocalipsis está, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para ira en el griego. Hay orge y también timos, y la ira timos se menciona 10 veces en el libro de Apocalipsis. Y de lo que yo he podido leer en el griego, esta ira es una ira que representa una pasión y volátil, una ira apasionada y volátil, que cuando, bueno, de lo que John estaba mencionando anteriormente acerca de los griegos estando maduros, lo que debería decir es que están más que maduros, que Dios ha sido paciente y ahora esta cosecha está más que madura. Y lo único que vamos a ver nosotros es que esa es una cosecha negativa, es la ira de Dios que va a ser derramada. Él ha sido paciente, esta está más que madura, ya pasó el tiempo y ahora va a desatar esta ira que Él tiene. Y la ira de Dios, el juicio de Dios es algo muy serio, no es algo que necesitamos nosotros ver bueno, superficialmente, porque hay mucha gente que no teme a Dios, hay mucha gente que piensa que Dios es un Dios de amor y que Dios va a mandar a todo el mundo al cielo. Y bueno, Dios sí es un Dios de amor, pero también de santidad y de justicia y de juicio. Así que esta ira, timos, es una ira volátil, apasionada. Y cuando Dios se molesta, no es algo pequeño, es ira que resultará en juicio, ¿correcto? Así es una ira y es un enojo que merecemos nosotros, que solamente a través de la sangre de Jesús no lo recibimos, porque merecemos esta ira. Pero gracias a Dios por el sacrificio del Calvario, que no tenemos que experimentar la ira de Dios, pero podemos experimentar el amor de Dios y la redención de Dios. El Señor salva a cualquier persona que venga en Él con un corazón contrito y humillado, salvará su vida, no importa lo que hayan hecho, realmente no importa por la gracia de Dios. Dave, vamos a continuar leyendo, por favor. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Se refiere a la batalla misma que presiona a Jerusalén con fines de destruir completamente la ciudad y exterminar a los judíos. Y el lagar salió, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. 1,600 estadios es una distancia de 175 millas. La sangre estará mezclada con agua y en algunos casos tendrá 6 pies de profundidad. Es posible que millones morirán en la batalla. Y esto, tal vez usted diga, eso es ridículo. Sangre mezclada con agua en 165, 75 millas, sí, así va a ser. Y si la Biblia dice que va a suceder, hermanos. Usted puede descansar en ello porque va a suceder. El anticristo se dará cuenta quién es Dios.
él se dará cuenta cuánto poder Dios tiene, porque él buscará completamente destruir a todo judío en la faz de la tierra, y especialmente en Israel. Realmente, ¿cómo es que dice? Cuando dice todos los judíos serán destruidos en la gran tribulación. Una tercera parte, 2 terceras partes. 2 terceras partes, estás en lo cierto. Pero eso traerá a Israel de vuelta a Dios. A Israel de vuelta a Dios. Se nos terminó el tiempo ya. Y puestos de pie, por favor. Padre Celestial, te amamos y te exaltamos. Pedimos en el nombre del Señor que estas palabras alcancen el corazón y las vidas de individuos, como solamente tú lo puedes hacer. Pedimos tu gracia, lo pedimos, oramos por nuestra nación, Señor. Tú dijiste que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y lo desatado en la tierra será desatado en los cielos. Señor, miramos a ti, tu palabra, y lo decimos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.